Bien, jóvenes, bueno, continuando justamente con el análisis de circuitos con alterna no sinusoidal o no senoidal. En el primer caso vamos a analizar justamente circuitos con entrada senoidal y carga no lineal. Posteriormente vamos a partir con, o vamos a continuar, mejor dicho, con los circuitos con entrada no senoidal y carga lineal. Hay un cambio fundamental. Aquí vamos a observar que la entrada justamente es una senoide y lo que produce justamente los coeficientes de Fourier es el tipo de carga. Entonces aquí vamos a observar en el primer caso una entrada, un senoide, una onda senoidal pura, y la carga no lineal las más de las veces la vamos a ver representada por una intensidad que contiene coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces acá básicamente pues nos van a pedir que calculemos pues la potencia que se consume, y vamos a observar justamente que la fundamental se multiplica con la fundamental de la intensidad para obtener la potencia, y de aquí vamos a desprender un hecho, ¿no? La que trabaja, la que hace el trabajo productivo es la fundamental básicamente, con la fundamental de la intensidad, y todo lo demás es potencia de distorsión. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y dónde está? Se vuelve calor, simplemente, y va a estar ahí presente. Muy idóneo es que no existiera. Para los circuitos de entrada no senoidal, aquí vamos a observar una fuente que contiene coeficientes de Fourier, y la carga lineal es una resistencia y una inductancia, por decirlo así, una resistencia y una capacitancia. Y el hecho es que tanto intensidad como tensión van a contener coeficientes de Fourier. Entonces, para calcular la potencia habrá que hacer parejas, ¿no? Si hay componente en directa en ambas señales de voltaje y de intensidad, pues hay que multiplicar el componente de CD de cada una de ellas, luego la fundamental de la intensidad con la fundamental de la tensión, y luego las armónicas que siguen. Si llegara a existir el caso de que una no tiene con quién multiplicarse, pues va a estar ahí, simplemente no va a encontrar con quién. Y finalmente el último de los casos, pues lo vamos a observar. Todos estos casos los vamos a ver con problemas prácticos que vamos a encontrar aquí. Son circuitos de entrada no senoidal y carga no lineal, ¿no? Entonces acá coeficientes de Fourier del voltaje con coeficientes de Fourier de la intensidad. Entonces nos vamos a dar cuenta que los últimos dos casos son muy similares, ¿no? Y pues no queda más que echar mano del álgebra computacional, porque finalmente esto no va a dejar de ser mucha matemática práctica que hacer. Lo cierto es que no es difícil, hay que seguir ciertos pasos previos, no es difícil, y la gran maravilla que aventaja a ustedes respecto a nuestra generación es que tenemos el álgebra computacional. Si no la tuviéramos, esto habría que hacerlo a mano y estaríamos muy proclives a equivocarnos, ¿no? Un signo, un algo. Lo ideal y lo mejor es que podamos graficar cada una de las señales para que podamos ver con qué nos enfrentamos. Hay casos hipotéticos, obviamente, pero que no dejan de ser bastante didácticos en todo caso. Bien, pues nos enfrentamos a nuestro primer caso. Fuente sinusoidal y carga no lineal, dice aquí, ¿no? Entonces, una fuente de tensión senoidal o sinusoidal de B de t igual a 100 coseno de 377t por B es aplicado a una carga no lineal, resultando en una intensidad no senoidal, la cual es expresada por la serie de Fourier como I de t 8 más 15 377t más 30 grados más 6 coseno de 2 por 377t más 45 grados más 2 coseno de 3 por 377t más 60 grados. Y nos piden determinar la potencia absorbida por la carga, el factor de potencia en la carga,
el factor de distorsión y la intensidad en la carga, y la distorsión armónica total en la intensidad. Bueno, estos son vocablos, ya la distorsión armónica total pues son vocablos más inherentes a lo que es calidad de la energía, pero en cierta medida pues tampoco lo podemos dejar de lado, porque es un tema frontera, ¿no? Y puede el maestro de circuitos decir, eso lo van a ver en electrónica de potencia, y el maestro de electrónica de potencia puede decir, eso lo debieron haber visto en circuitos. Entonces, partimos de los datos y podemos especificar, dando el caso, inherentemente, ingenierilmente, ¿no? Y dado que tenemos la ventaja de la álgebra computacional, que no nos cuesta nada en un momento dado graficar nuestra tensión. Entonces le ponemos 100, que es la amplitud, 100 por coseno de 377 por t, ¿no? Y ello debido a que justamente pues es curioso, se tiene de dentro de la identidad del ingeniero la curiosidad científica también, lo cual pues nos hace todavía un poco mejores respecto a ellos, pues porque tenemos tanto la creatividad como la curiosidad. Entonces, curioseando, dice, bueno, antes de meterme en una vorágine de cálculos que voy a hacer, ¿sí?, quiero saber cómo son esas dos señales, ¿no?, que voy a calcular, qué forma tienen. Entonces aquí le doy que es 8 más 15 por coseno de 377 por t. Observe que la intensidad tiene un componente en CD. Ahora sí que, como dirían los ecuatorianos, a saber qué clase de carga, igual y se le inventó el señor Daniel Hart, pero es bastante didáctico. Entonces la primera parte tiene un componente en directa, y esta hace pareja con esta otra, porque si bien esta es tensión y esta es intensidad, ambas tienen la misma frecuencia, ¿no? Pero, ¿qué creen? Aquí hay un componente o un desfasamiento de 30 grados, pero para que este se lleve a cabo tengo que indicarle que son grados, ¿no? Y ahí se pinta de azul si lo dejo de. Entonces le tengo que indicar que son grados, porque normalmente Matka trabaja en radianes. Entonces le doy 6 más 60 grados. ¿Qué tipo de señales son? Bueno, eso lo vamos a observar ahora. Y buscamos aquí el área de gráficos. Insertamos un gráfico. Y podemos poner aquí T. Y aquí B de T. Y vamos a ampliarlo pues para ver qué tipo de señal. Obviamente esto es una función senoidal. No importa mucho qué tipo de función es. Y acá le ponemos algo 0,1. Y se puede apreciar ya la señal senoidal, cosenoidal. Observen, tiene un valor máximo de 100 y inicia, ¿no? Al inicio ya tiene el valor de 100, entonces es una función cosenoidal. Y en ocasiones pues vale la pena, y en otras no, graficar la intensidad en la misma región. En ocasiones la gente suele multiplicar la intensidad por un múltiplo para observar la función graficada de forma tal que sea visible. Entonces le ponemos aquí añadir traza y le pedimos que también grafique la I de t, ¿no? Entonces podemos observarlo acá, ¿no? Bueno, está mi I de t, ¿no? Esa es la intensidad de este tipo de señal. Bueno, lo que sigue a continuación es algo que normalmente se suele hacer en cuanto a lo que es la
el cálculo, les había advertido justamente que, bueno, lo primero que piden que es la potencia absorbida, ¿no? Entonces nos vamos al inciso A. Inciso A. Vamos a poner acá un bloque de texto. Inciso A. Por la carga. Bueno. En este caso tenemos la siguiente fórmula. Con esta fórmula vamos a calcular la potencia. Entonces, lo que implica que la potencia es igual a la multiplicación del componente en directa de la tensión y de la intensidad, más la sumatoria de las parejas que tenemos que ir haciendo con las magnitudes de igual frecuencia, ¿no? Entonces acá observamos justamente qué es lo que tenemos que hacer, y para el caso pues tenemos que calcular o obtener una B0, pues B0 es 0, ¿no? Y lo único que tenemos que buscar es el valor de B1, B.1, y este es igual con 100, ¿no? Eso lo obtuvimos justamente del dato que nos dan. Y la I1, porque son los únicos que tienen son pareja, por decirlo de alguna manera. Y B1 pues es 15, digo perdón, I1 es 15, ¿no? Como bien esta ecuación está dada en cosenos, se pueden ocupar senos en el caso, y tengan muy pendiente este asunto. Hay una gran problemática, por ejemplo, cuando solemos poner este tipo de dificultades inherentemente adrede en electrónica de potencia para los jóvenes que pues damos este tema en electrónica de potencia para mecatrónica. Sin embargo, este tema fue incluido en circuitos para los de energía por el tema crucial de las renovables. Para el caso de que en un examen esta componente estuviese en coseno y esta en seno y esta en coseno, esto suele meter en problemas a muchos compañeritos que no tienen ese cuidado y que heredamos de matemáticas el gran problema de vemos un problema que nos deja justamente el maestro de matemática y de inmediato, ¿no?, a aplicar el formulazo y resolver sin pensar lo que se está haciendo. Y acá esto es lo que crea problemas para quien en un momento dado no observa lo que está haciendo. En el examen, incluso para llevar, podría ser que aquí estuviese un coseno, pero aquí estuviese una función seno y acá una función coseno. Obviamente aquí la tensión tendría que tener también sus componentes senos y cosenos, pero tengan en cuenta algo: o todo lo vuelven función senoidal o todo lo vuelven función cosenoidal, pero no pueden mezclar senos y cosenos, ¿no? La gran pregunta es al que alguien diría: ¿y cómo sé que estoy bien? Bueno, pues lo que tienen que hacer es graficar la función original y obtener su gráfica. Y de inmediato ya saben que para pasar una función de seno a coseno, simplemente a la función seno, ¿no?, le restan 90 grados. Por ejemplo, acá le resto 90 grados y me quedaría menos 45 grados, ¿no? Entonces esto lo puedo volver función senoidal. En vez de que dijera 45 grados, le pongo menos 45 grados. Pero por aquello de que en el examen no esté seguro si le sumo o le resto, pues grafican la función original tal como está con senos y cosenos y grafican la función modificada con puros senos o con puros cosenos, ¿no? Y tiene que ser exactamente la misma. Si no lo es que algo está mal. Pero normalmente en un examen para llevar, pues tienes el tiempo para decir: quiero verificar que todo esté bien. Bueno, volviendo al asunto, ¿no? Entonces acá la potencia va a ser igual a P igual a B1
por I1 por coseno de la resta del ángulo de la intensidad menos el ángulo de la tensión. Entonces aquí es el ángulo de la intensidad, que en este caso es 45 grados, no, perdón, 30 grados, menos el ángulo de la tensión, que es 0 grados. Entonces aquí tienen que hacer coseno de 30 grados, si mal no recuerdo, aquí lo vemos, 30 grados, menos 0, ¿no? Pero este B1 y 1 tiene que estar dividido entre 2. El ángulo de la tensión, a lo cual pues nos da la cantidad 649.51 watts. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte, que es el cálculo de potencia por la carga, y ahora pues tenemos que calcular el factor, el factor de potencia, pero para ello pues tenemos que calcular la potencia aparente. Bueno, entonces el cálculo de la potencia aparente implica el cálculo de los valores eficaces. Y entonces tengo que hacer, porque estoy trabajando con valores máximos, tengo que hacer B1 RMS, que es el de la fundamental, y esto es igual a 100 entre D raíz de 2. Estoy trabajando con un valor máximo y ahora lo voy a pasar a un valor eficaz. Y lo mismo hacemos con la intensidad, salvo porque la intensidad, para el cálculo de la potencia aparente, tenemos que calcular pues toda la intensidad, ¿no? Y para el caso entonces del cálculo de toda la intensidad, sí implica todos los componentes de la intensidad. Esto es igual a raíz cuadrada de el primer componente, ¿no?, de la intensidad, que en este caso pues es $8, que es nuestra I0, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí la fórmula para que la observen y de ahí nos demos cuenta cuál es. Bueno, pues para el caso entonces aquí nuestra I0, que es 8, tiene que ser elevado al cuadrado, más, y en este caso tiene que ser nuestra I1, que en este caso pues es 15, ¿no?, sobre raíz de 2 también, y todo ello pues lo tengo que elevar al cuadrado también. Luego, más que otro componente tengo 15, 6 y 2, ¿no? Entonces esto pues es muy similar. Seis y 2. Pues ahí yo tengo ya mi intensidad raíz media cuadrada. Entonces esto finalmente pues no solamente es la fundamental, porque la fundamental aquí pues es la única. Entonces nuestra tensión de raíz media cuadrada y nuestra tensión completa pues es igual a la tensión de la fundamental. Bueno, ya tengo entonces mi tensión y mi intensidad, pues entonces procedo a calcular la potencia aparente, ¿no? Entonces esto es B y finalmente pues esta es mi potencia aparente. Entonces mi factor de potencia al final de cuentas
nuestro FP, vamos a ponerlo aquí, nuestro factor de potencia, nuestro FP va a ser igual a la potencia real, la que en verdad trabaja, la que hace la parte productiva, entre la potencia aparente, y nuestro factor de potencia es 0.665. entonces ya tenemos algo más que nos han pedido. Bueno, el factor de distorsión, nuestro FD, es igual a, ponemos a 15 sobre raíz de 2 entre toda la IRMS. Entonces nuestro factor de distorsión es 0.757. Bien, y ya un cálculo un poco más complejo es nuestro distorsión armónica total. Es igual a, vamos aquí a utilizar algo que tenemos que observar. Esta es nuestra IRMS y 1 RMS pues es igual a lo que habíamos calculado acá. No, es esta parte de aquí. Entonces ya tenemos nuestra IRMS, y esto, que si bien es cierto, hay una buena cantidad de fórmulas, no es la única para calcular la distorsión armónica total. Esta va a ser I1 RMS y esta tiene que ir al cuadrado. Esta va a ser la resta de RMS al cuadrado menos la I1 RMS también al cuadrado. Y finalmente, bueno, nuestra distorsión armónica de la intensidad, ojo, de la intensidad es del 86%. Bueno, pues ya tenemos resuelto este problema. Pueden observar que en cuanto a lo que es potencia o activa, pues solamente se multiplican la fundamental con la armónica primera. Si tuviéramos componentes en ambos, pues hay que hacer una fórmula todavía más grande, todavía más compleja, y multiplicar e ir sumando en los componentes de cada una de las armónicas. Como pueden darse cuenta, esta intensidad que está aquí graficada, ¿no?, tiene un componente en directa, el más grande de los armónicos, que es la fundamental, hace pareja con esta otra, pero esta es una armónica doble y esta es una armónica triple. Entonces esa intensidad es de lo más inusual, por decirlo de alguna manera. Bien, continuando con nuestros problemas de serie de Fourier para lo que es circuitos de alterna con entrada no senoidal, pues tenemos el siguiente, que está constituido por una tensión de 10 más 20 coseno de 2pi por 60t menos 25 grados como fundamental. El 10 sería la parte en directa, y más 30 coseno de 4pi 60t más 20 grados. Este voltaje, como dice el problema, está conectado a una carga de 5 ohms y a una inductancia de 15 mH. Están conectados en serie según la figura 2.11. Se pide que se determine la potencia absorbida por la carga. Bueno, entonces esto ya fue hecho previamente. La tensión BDT pues la decidimos colocar aquí como esta función, e inmediatamente pues ponemos los datos del problema. La carga, observen aquí que constituimos J igual a raíz de menos 1, el número complejo, y la omega 1, que vendría siendo la frecuencia angular, prácticamente es 377, y omega 2, que es 753. Fuimos obteniendo cada uno de los componentes
De la tensión B0, 10, B1, 20 ángulo de menos 25 grados. La inductancia, 15 mH por 15 mH, sí. El B2 es 30 ángulo de 20 grados, como está escrito acá. Y lo que pasamos a hacer, tomen muy en cuenta esta parte que denota el 30 ángulo de 20 grados. Esto es obtenido aquí en los operadores de ingeniería, ¿no? Y aquí esta es la parte polar. Entonces se coloca 20, se abre este ángulo y se coloca justamente 20, que es el ángulo, por dec. No olviden poner dec porque así denota los grados. Bueno, finalmente lo que se hace aquí con esta función de MATCAD de rectangular de B1, pues nos devuelve del valor de B1 de 20 ángulo de menos 25 grados la parte rectangular, y MGI es la parte imaginaria, ¿no? Es menos 8.45, igual de lo que es B2 en la parte rectangular, o la parte real de este número de B2 es 28.191 y la parte imaginaria es 10.26. Procedimos nosotros a graficar la tensión. Si se dan cuenta, pues es una tensión periódica, no se puede considerar senoidal. Es una tensión periódica con una predominancia positiva por el 10. Entonces por eso se observa que hay más del lado semiciclo positivo. Y finalmente, en cuanto a lo que es ya una vez obtenida la tensión, bueno, y la tensión era la tensión estaba dado como dato, procedemos a calcular la intensidad para cada uno de los valores de tensión. Entonces lo que se hace es calcular I0 a partir de B0 y la resistencia. Recuerden que en circuitos eléctricos una inductancia no es más que un cortocircuito, ¿no? Si bien es cierto, tiene un transitorio y forma un transitorio, de acuerdo a lo que seguramente están aprendiendo con Jorge Fonseca, en régimen permanente, que es el análisis que estamos haciendo ahora, una inductancia aquí no cuenta en directa porque pues prácticamente es un cortocircuito. Entonces esa inductancia, pues digamos, la carga, ¿no?, en sí misma, pues, se modela con una resistencia en directa y son 2 amperes. La I1 ya se calcula de acuerdo justamente a circuitos la teoría de circuitos en alterna, ¿no? Es B1 sobre Z1, que en este caso la impedancia pues está formada por la resistencia más el número imaginario por la frecuencia angular por la inductancia, y nos da este valor. Ahora bien, I1 nos da el valor justamente como número complejo, pero podemos obtener su magnitud. I1 I1 lo obtenemos utilizando estos operadores, ¿no? El valor absoluto, esa es su magnitud, 2.65, y con ARG se escribe ARG, el argumento de I1, le ponemos igual a, ¿no? Es como si no estuviera, ¿no? Entonces le colocamos justamente, ¿no?, que haga el cálculo, y el signo igual. Originalmente nos lo entrega como radianes, pero si inmediatamente le colocamos dec, pues nos los va a entregar como grados, ¿no? Entonces calculamos I2 también acá, ¿no?, justamente B2 sobre Z2, y nos da un número complejo, pero pues nosotros nos interesa su magnitud y su argumento, donde les indiqué cómo se calcula el argumento. Y bueno, en esencia esto se puede decir que se puede hacer o no. No nos piden que calculemos o que tengamos la gráfica de la intensidad, pero para el caso pues nos sirve obtenerla, observarla. ¿Por qué se le dice carga lineal? Observen la forma de onda de la tensión y observen la forma de onda de la intensidad. Si bien es cierto no se parecen, sí guardan cierta similitud, ¿no? Por decirlo así, aquí tiene un máximo y luego un mínimo y luego otro máximo que no alcanza el máximo inicial y luego vuelve a caer. Digamos que este es un ciclo completo, ¿no? Esta parte donde tiene semiciclo positivo, negativo y luego otro pico, y la magnitud, o más bien dicho, la figura de la
de la tensión es muy similar al de la intensidad, formando un periodo, ¿no?, completo de una parte alta, o sea, una cresta, un valle y luego una cresta y luego vuelve a caer. Por eso es que la carga es lineal, porque tanto tensión como intensidad, digamos que tienen la misma figura, aunque magnitud diferente, ¿no? Sin embargo, pues la cuestión es complicada porque por cada intensidad y por cada componente de la serie de Fourier en tensión hay que calcular una intensidad. Entonces acá tienen I0, I1 e I2. Tomen muy en cuenta que I1 se calcula con omega 1 e I2 con omega 2, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es que vuelvo a recalcarlo, el uso de álgebra computacional para lo que vienen siendo los circuitos eléctricos en esta era ya de cara a la industria 4.0, con el talento 4.0 y la educación 4.0, implica justamente eso, ¿no? El hecho de utilizar herramientas 4.0, que en este caso pues es álgebra computacional, para hacer todos y cada uno de nuestros cálculos. Somos reiterativos en ese aspecto porque finalmente la álgebra computacional va a ocuparse más en el cálculo y nosotros más en el análisis, ¿no? Y antes era al revés, nos ocupábamos mucho más en el cálculo y muy poco en el análisis, ¿no? Ahora la tendencia justamente es a que seamos más analíticos respecto a lo que estamos calculando. Ya obtuvimos la forma de onda, ¿no? Pero no hemos obtenido lo que finalmente nos piden, que es la potencia, la cual pues constituye a una sumatoria de potencias. La potencia en la parte de directa, el componente de B0 con I0, la componente de B1 con I1 y la componente de B2 con I2, ¿no? Entonces se hace el cálculo. La potencia 0 es B0 por I0. Anteriormente ya hemos calculado B0, que en este caso era 10, e I0, pues que en este caso era 2. Y se tiene que la primera parte de la potencia pues es 20. La segunda parte pues lo constituye el B1 por I1 sobre 2 por el coseno del ángulo de la intensidad menos el ángulo de la tensión, pero por menos da más, entonces es más 25 menos 73.51, lo cual nos da una magnitud de 17.55. La potencia de la parte 2 es B2 por I2 sobre 2 menos 46.15 de la intensidad menos 20 grados nos da 14.71. Sumamos todo y finalmente nos da 52.24. Ojo, la potencia también se pudo haber obtenido con la intensidad en su valor raíz media cuadrada. Entonces había que calcular I0, ¿no?, al cuadrado, y 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más I2 sobre raíz de 2 al cuadrado. Todo ello multiplicado por la resistencia, que es la que finalmente va a consumir la energía. Y entonces nos da 52.26. Lo cual, si se dan cuenta, pues es prácticamente igual. 52.24, 52.26. Recuerden nuevamente que en ingeniería los cálculos, más que otra cosa, son aproximados. En ciencia sí les pueden pedir una exactitud y misericordia, pero en ingeniería los costos, la producción energética siempre será un valor más o menos un elefante. Bien, finalmente tenemos el caso particularmente extremo, por decirlo de alguna manera, en donde tenemos la tensión que está representada por esta serie de Fourier, 2.5 más 10 por coseno de 2pi por 60t más 3 por 4pi 60t pi sobre 4. Entonces esto vendría siendo 45 grados. Y 1.5, ¿no? Entonces aquí hace pareja con 2.5 más 2pi 60t más 20 grados por pi sobre 180, que vendría siendo justamente el asunto del conversor. Pero bastaba simplemente con que fuera dec, ¿no? Y acá también dec. Originalmente lo habíamos hecho así, pero bueno, tenemos ya acá, ¿no?,
bueno, esto es pi sobre 4 dado en radianes, y lo demás está dando en grados, ¿no? Finalmente MATLAB puede hacer justamente la conversión a la hora de hacer el análisis. Y tenemos justamente pues el B0 2.5, B1 igual a 10, B3 igual a 3. Y de este lado I0, I1 e I2, ¿no? Entonces cada uno va a ser pareja con el que es de su frecuencia. Y aquí tenemos los ángulos, ¿no? Aquí hacen la conversión de grados a radianes. Sin embargo, bastaba justamente con ponerle simplemente dec. Acá en vez de pi, simplemente dec. De igual manera acá, ¿no? Entonces los valores eficaces se calculan para tanto tensión como intensidad y se obtiene lo siguiente, ¿no? La misma fórmula para los dos, y tenemos tanto tensión como intensidad en sus valores eficaces. Y posteriormente, ¿no?, podemos calcular con los valores separados la potencia, haciendo B0 por I0, B1 por I1 sobre 2 por coseno del ángulo de la intensidad menos el ángulo de la tensión, ¿no? B2 por I2 sobre 2 coseno del ángulo de la intensidad menos el ángulo de la tensión, y finalmente pues nos da justamente este resultado, ¿no? P igual a 13.84, lo cual podemos ponerlo aquí para ahorrarnos una página. Es más, esto lo podemos quitar y pedirlo que lo calcule aquí directamente, ¿no? Entonces con signo igual nos obtenemos finalmente la tensión, ¿no? Entonces no solamente ahorramos páginas de papel, sino también de cálculo. Y con ello pues tenemos ya el caso extremo, que vendría siendo el problema de una fuente de tensión no lineal y una carga que produce una intensidad no lineal, ¿no? Valga la expresión, en la situación cuando se nos presente el hecho de que tengamos un circuito serie o un circuito paralelo, ¿no? Lo idóneo que hay que hacer es lo mismo que hacíamos en la parte anterior de circuitos. Podríamos tener una maraña de circuitos serie paralelo y tenemos que ir procediendo a la obtención de la impedancia equivalente. Entonces tenemos que seguir haciendo la suma en serie y la suma en paralelo, dependiendo cómo estén ubicadas las cargas, para finalmente tener la última, que es la equivalente. Cuando se tenga el equivalente y se tenga una fuente de intensidad no senoidal, pues lo que hay que hacer es justamente tener el equivalente y hacer el cálculo para obtener la intensidad no senoidal equivalente, no de una sola rama o algo así. Y ya cuando se tenga que hacer, pues se termina. Les voy a dejar más adelante unos problemas a manera de examen para llevar, en donde tengamos que ejercitar justamente esto, el hecho de trabajar con fuentes no senoidales o intensidades no senoidales, y finalmente tener los coeficientes de Fourier para poder trabajar con circuitos serie paralelo con cargas lineales. En este caso no vamos a meternos con no linealidades, pero sí pues para obtener justamente la intensidad, que va a ser una intensidad no lineal. Bueno, entonces ya con esto y con la atención que pongan justamente estos últimos videos, vamos a poder hacer esos problemas del cálculo de potencias, valores raíz media cuadrada tanto de voltaje como de intensidad, y con eso estamos listos.